que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí donde tú estás, acompáñame con tus palmas, porque la presencia de Dios va a descender en tu hogar.
por permitirnos, Padre, alabarte, Señor Jesús. Hoy queremos, Padre, pedirte que inclines tu oído hacia nosotros. Inclina tu oído, Señor, y escucha la adoración que sube como perfume, Señor, desde cada hogar, Señor Jesús. Cada familia, Señor, te proclama, te confiesa, te reconoce. Ahí en tu casa, acompáñame a orar al Señor. Y que la presencia del Señor pueda inundar tu ser, tu casa, a tu familia.
porque eres la razón por la cual nosotros vivimos. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoro a ti. Te adoro a ti, levanta tus manos. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoro a ti, te adoramos. La razón por la cual yo vivo, la razón, Señor, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoro a ti, oh Señor, te adoro a ti, Señor. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, oh Señor, para bendecirte, oh Rey de Reyes.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Y aquí estamos de frente para seguir buscando el rostro del Señor, ministrando su palabra y suplicándole al Padre que Él nos bendiga de una manera muy especial. Agradecido siempre porque Él pues tiene siempre una oportunidad para todos nosotros para poder acercarnos, y pidiéndole a Él que ministre nuestros corazones, ministre nuestras vidas, que continuamente nosotros podamos ver aquella misericordia de Él manifiesta a través de su palabra, a través de su unción y a través de su respaldo. Si usted me acompaña, vamos a hacer juntos una oración al Señor, pidiéndole que en esta hora pues Él nos ayude para que podamos abordar de una manera adecuada esta inquietud que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, infinitamente, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros. Necesitados estamos de una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de ayuda, Señor, sobre cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos, Señor, desde ya estamos poniendo en tus manos, Señor, cada corazón, cada mente, para que, Señor, tu palabra, al ser sembrada, no quede sin fruto, sino que al contrario lleve mucho fruto. Señor, te pedimos, por favor, Padre, envía de esa sabiduría, de ese entendimiento, de esa revelación que necesitamos, Señor, para poder ministrar esta palabra, Señor, y este anhelo en nuestro corazón que has puesto de poder llevar este tema. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en la Escritura nosotros nos damos cuenta que existen muchos principios. Cuando hablo de principios me refiero a aquellos que rigen el reino de los cielos, es decir, no las leyes solamente, porque hay leyes y principios. Las leyes son temporales y los principios son eternos. Pero realmente, hermano, cuando nosotros vemos los principios de la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermano, que estos principios básicamente son los que rigen el reino de los cielos, porque como son eternos, entonces prácticamente podríamos decir que es la doctrina del reino de los cielos, es lo que rige en la cultura del reino de los cielos. Ahora, algo que llama mucho la atención es que, y lo vemos refrendado en toda la Biblia, hermano, es que todas las cosas tal como empiezan al final tienen que terminar. Y lo vemos, hermano, pues de una manera tremenda. Por supuesto que hay varios principios que se involucran en este principio que estoy mencionando, y quizás no voy a entrar en detalle de los otros porque nos llevaría más tiempo. Pero una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, es que en el libro de Génesis, hermano, cuando el Señor empezó el ordenamiento de la tierra, una de las cosas primeras que hizo fue hacer separación. La Biblia dice, hermano, que Él creó la luz, y después de que creó la luz, entonces separó la luz o las tinieblas de la luz, separó las tinieblas de la luz. Después de esa separación hubo separación de las aguas las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿verdad? Ahí hubo una separación. Después de esa separación, entonces vino la separación de la tierra seca de las aguas. Entonces empezó el Señor a separar, y así podemos ver, hermano, varias separaciones ahí en el libro de Génesis. Ahora, si eso sucedió en el principio, quiere decir que al final también tendrán que haber separaciones. Solo que las separaciones del final ya no van a ser iguales que las del principio, pero
pero se mantiene de que separación hay en el principio y en el final. Entonces vemos, por ejemplo, hermano, que cuando se habla de la red barredera en una de las parábolas del reino de los cielos, se dice, hermano, que esa red va a recoger todo tipo de peces y que en el final se va a separar los peces buenos y los peces malos. O sea, va a haber una separación. Los peces malos se van a separar de los buenos, ¿verdad? Por el otro lado, también la Biblia dice en Mateo capítulo 25, hermano, que el pastor Jesucristo, por supuesto, va a hacer separación, hermano, separando las cabritas de las ovejas. Es decir, que va a haber una separación ahí entre ovejas y cabritas. Es otra de las separaciones. También en uno de los libros de los profetas nos habla que hay separación entre higos buenos e higos malos. Es decir, se van a separar. Los higos son las frutas de verano, hermano, que se van a separar. La separación del trigo y la paja, eso es algo, hermano, que también va a suceder en este tiempo final. Y la separación también del trigo y la cizaña. Son separaciones que menciona la Biblia que van a haber, por supuesto, hermano, en el final. Ahora, esto es bien tremendo, porque entonces con estas separaciones que vemos al final, pues uno siempre piensa, si hablamos de ovejas y cabritas, uno siempre piensa, yo soy oveja. Si hablamos de pez, yo soy pez bueno. Si hablamos de higos, yo soy higo bueno. Si hablamos de trigo y cizaña, yo soy trigo. Si hablamos de trigo y paja, yo soy trigo. Entonces, pero realmente no basta con lo que yo piense, no basta con lo que yo diga, no basta con lo que yo crea, sino que verdaderamente, hermano, nos demos cuenta si nosotros vamos a estar dentro de esos grupos escogidos, los grupos buenos escogidos. Y Quizás lo más tremendo sería analizar si nosotros verdaderamente, hermano, nos vamos a dar cuenta de que en esa separación estamos del lado correcto, pero no al final. Porque mire, yo creo que, hermano, es necesario que nosotros evaluemos constantemente, así como se hace en cuanto a la salud. Que los médicos recomiendan que uno, hermano, no pues deje demasiado tiempo sin hacerse evaluaciones. Hay que estar evaluándose periódicamente, por lo menos. Dicen los médicos que lo ideal sería que 2 veces al año uno se estuviera chequeando, pero por lo menos 1 vez al año debería hacerse una, ¿cómo le llaman? Una batería de análisis de laboratorio para ver cómo está el funcionamiento de su cuerpo y que si hay algo que no está bien, pues se pueda corregir en el momento oportuno. El problema es que muchas personas dejan para el final, hermano, ya cuando sienten que ya no pueden, ya cuando llegan, ay, mire señora, la tenemos que operar, o mire señor, tenemos que hacer tal tratamiento con usted, o tenemos que internarlo, tenemos que hospitalizarlo, cuando quizás, hermano, si se hubiera hecho en el momento oportuno, no hubiera sido necesario ni el gasto, ni las consecuencias que esto trae, ni los riesgos que se corre en un momento dado. Entonces yo creo que en el sentido espiritual, nosotros deberíamos de estar haciendo evaluaciones periódicas. Por eso es que a veces las personas no entienden, ¿y para qué van tanto al culto? Ustedes todo culto. No, es que mire, hermano, vamos a hacer nuestras evaluaciones periódicas. Cuando nos exponemos ante la palabra ahí nos dicta cuál es nuestra condición, porque como la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ahí ahí afloran, hermano, las cosas que hay en nuestro interior. El mismo salmista decía que habían cosas que para él le eran ocultas. Hermano, entonces es necesario que nosotros nos expongamos ante la luz del Espíritu Santo y la luz de la palabra para que ellos erradiquen, hermano, toda tiniebla que pueda haber en nuestro corazón. Entonces creo yo, hermano, que necesitamos esas evaluaciones periódicas para no tener sorpresas. Entonces, en base a eso, pues quiero retomar algunos versos que hemos venido platicando con relación a un tema que yo lo veo desde el punto de vista escatológico. Quizás no estoy hablando de eventos en este momento, sino me estoy centrando, porque la escatología
Es el estudio de los eventos que se están dando en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Ya no se puede decir el estudio de las cosas del final, porque ya estamos en el final. Entonces, pero no solo los eventos, sino que ¿de qué nos serviría conocer eventos si la iglesia no se va a preparar? Como dijo alguien, ¿verdad? Hermano, es mejor saber qué tienes que hacer para prepararte que conocer, hermano, todos los misterios y cosas que están aconteciendo en el final. ¿De qué te sirve si no te vas a preparar? Entonces mejor nos preparamos. Y entonces, en base a lo que le venía diciendo, a esas ideas que le estaba trasladando de evaluarnos periódicamente, dice Proverbios capítulo 14, verso 12, a algunos su camino les parece recto, pero al final del camino, al final, por favor, del camino está la muerte. Entonces, imagínense usted descubrir al final de un camino que era un camino equivocado. No, hermano, yo creo que este es el momento en el cual nosotros necesitamos estarnos evaluando, estarnos supervisando, que el Espíritu Santo nos pase el escáner, hermano, que nosotros estemos constantemente siendo sumergidos en esa evaluación, para que en el momento que nosotros sea demandado de nosotros, hermano, es que suene la final trompeta, pues nosotros estemos preparados. Ok. Ahora, quisiera leerle un verso más, ¿verdad? Allá dice el final del camino, y aquí en Primera de Juan capítulo 2, verso 28, que dice: y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Vea que van a haber unos que van a tener confianza y no nos apartemos de él avergonzados. Entonces, ¿de qué grupo vamos a ser nosotros? ¿De los que van a tener confianza? No me gusta decir de los confiados, porque eso, hermanos, se puede malinterpretar, ¿verdad? Sino de los que vamos a tener confianza en el Señor, o de los que van a ser avergonzados. Entonces, yo creo que el anhelo nuestro pues es de los que van a estar con confianza en el Señor. Vamos a ir al tribunal de Cristo, pero vamos a ir confiados en que, hermano, vamos a salir bien librados, ¿verdad? Y no salir avergonzados en aquel día. Entonces quiero retomar con ustedes este tema ya en su cuarta presentación, ¿verdad? La involución de la iglesia y la evolución de la novia. Hermano, la iglesia está involucionando constantemente, pero gracias a Dios, hermano, que la novia va evolucionando. Aunque el anhelo del corazón de Dios es que toda la iglesia pudiera ser novia. Lamentablemente, aunque quisiéramos nosotros, hermano, no toda la iglesia. Un grupo mayoritario está siendo desviado, está siendo arrastrado. Y eso lo vemos en la misma escritura, hermano, que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Bueno, y ahí viene otra división, que serían los fieles. Pero entonces quiere decir que nosotros no podemos estar toda la vida en el grupo de los muchos, sino que es necesario que nosotros, hermano, nos evaluemos constantemente. Entonces, para esto, hermano, hemos tomado como base una línea imaginaria de tiempo. Digo imaginaria porque no la traigo aquí en la presentación, ¿verdad? Con relación a las 7 iglesias que están descritas en Apocalipsis. Como cada una, hermano, por supuesto que eso también lo vemos desde el punto de vista cronológico. Si lo estudiamos, ¿verdad? Hay una involución ahí de la iglesia, pero al final hay una separación, hay una bifurcación donde se separan 2 caminos, y ahí, hermano, nos damos cuenta entonces que la iglesia pues se va a manifestar lo que hay en el grupo mayoritario y en el grupo minoritario. Pero lamentablemente pues la iglesia necesita, hermano, conocer esto porque estamos a tiempo, aún estamos en las evaluaciones periódicas, aún estamos a tiempo de corregir algunas cosas de parte del Señor. Así que el Señor nos ayude para poder hacerlo. Hemos estudiado ya por lo menos la iglesia de Éfeso, que vimos que su problema era la pérdida del primer amor. Luego la iglesia de Pérgamo, hermano, que el problema era las doctrinas. Vimos la iglesia de Esmirna también, hermano, que el problema era, hermano, que tenía temor al sufrimiento y que el Señor iba a ministrar esas áreas. Y hoy pues quisiéramos ver, hermano, la iglesia de Tiatira.
La iglesia de Tiatira pues tiene una peculiaridad muy, muy importante que la vamos a ver aquí. Pero fíjese que Tiatira, hermano, su nombre significa castillo blanco y sacrificio de labor. Por supuesto que no me voy a detener en la explicación del significado del nombre, aunque habría mucho que hablar y podríamos realmente evaluar, creo yo, muchas cosas a través del nombre, pero no voy a quedarme ahí porque hay bastante que tenemos que hablar. Aquí el Señor Jesucristo en esta iglesia se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Mire, esta iglesia el Señor se presenta de tal manera que va a penetrar su corazón. Es decir, hermanos, su mirada no es una mirada de amor en este momento, es una mirada de confrontación, es una mirada, por eso es que sus ojos son como llama de fuego, porque el Señor penetra, hermano, en esa iglesia. Y los pies como bronce bruñido es, hermano, pies sólidos, es decir, que si es necesario pisotear algo, pues también el Señor lo va a pisotear, porque aquí viene a confrontar a esta iglesia. El elogio, porque todas las iglesias tienen un elogio, hermano, algunas más que otras, ¿verdad? El elogio es, hermano, que sus obras recientes son mayores que las primeras, es decir, que sí había crecido, la iglesia sí había avanzado, hermano. Lamentablemente siempre hay un pero, ¿verdad? Y su problema es que toleraba a esa mujer llamada Jezabel. Ese era el problema básico de esta iglesia. Ese era el problema, hermano, que detenía a esta iglesia. Ese era el problema por lo cual el Señor se tuvo que presentar, hermano, con ojos como llama de fuego y con pies como bronce bruñido. Es decir, hermano, que el Señor tiene que venir y ahora confrontar a esta iglesia, tiene que ministrar a esta iglesia, tiene que, hermano, pues llamar la atención a esta iglesia, ¿verdad? Y es algo pues bien tremendo. La corrección que el Señor trae aquí sobre esta iglesia dice: voy a postrar en cama a Jezabel. Voy a postrar en cama a Jezabel. Mire qué tremendo. Es decir, una sentencia, un juicio de que la va a echar en cama a Jezabel. Dice: a la gran tribulación va a echar a sus amantes, a todos los que fornicaron con ella, los va a echar a la gran tribulación. Eso está claramente ahí detallado. Y luego, hermano, pues dice que a sus hijos los va a matar con pestilencia. Entonces mire que ya hay un juicio aquí, hermano, porque esta mujer Jezabel le dio tiempo al Señor para arrepentirse y no quiso arrepentirse de su maldad. Entonces creo yo, hermano, que es necesario que nosotros podamos evaluar esto, ¿verdad? La corrección que trae. La demanda que el Señor le pone a esta iglesia, hermano, es retener lo que tiene. En medio de que habían muchas cosas negativas, en medio de que Él venía a confrontar, en medio de que Él venía, hermano, a refrendar a esta iglesia, pues también habían cosas buenas y el Señor rescata. Siempre lo bueno el Señor lo rescata, ¿verdad? Por eso es que dice aquel pasaje del libro, me parece que es Jeremías, que dice que, hermano, hay que sacar de lo vil, hay que sacar lo precioso, ¿verdad? Dentro de lo vil hay que extraer aquello que es bueno, y eso es lo que el Señor está haciendo. O sea que el Señor no solo ve lo negativo y hermano, se pone a decir lo negativo, sino también el Señor le elogia por cosas buenas que esta iglesia pueda tener y le pone una demanda y le dice: retén lo que tienes, ¿verdad? Y luego, pues el Señor ya le dice aquí a esta iglesia que al vencedor le dará autoridad sobre las naciones y, hermano, para poder regirlas con vara de hierro, y que Él se convertirá en el lucero de la mañana. Es decir, el Señor será el lucero de la mañana de esta iglesia. Entonces esta, por decirlo así, es la presentación de la iglesia de Tiatira. Hermano, esta es la iglesia a la que el Señor le está hablando, es la iglesia a la que el Señor la está confrontando, es la iglesia que le está diciendo ahí algunas cosas importantes. Pero ahora vayamos a ver lo que dice Apocalipsis 2:19 para ya tener pues todo el contexto de lo que vimos en un resumen ahí. Oiga lo que le dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia.
Mire, hermano, la iglesia no tenía todas las características malas, habían cosas buenas. Dice, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Es decir, cuando vemos el versículo 19, nos damos cuenta que era una iglesia que había nacido en el Señor, pero que en el caminar, que en el transitar, hermano, algo sucedió. La iglesia tuvo algún tropiezo, se infiltró algo que la desvió, pero realmente, hermano, aún conservaba cosas buenas, las obras, la fe, el servicio, la perseverancia. Dice, hermano, y que las obras recientes son mayores que las primeras. O sea, tenía cosas buenas la iglesia. Por lo menos aquí vemos obras número 1, amor número 2, fe número 3, servicio número 4, perseverancia número 5, obras recientes mayores que las primeras número 6. Es decir, tenía 6 características buenas esta iglesia. Ahora, en el versículo 20 es donde el Señor ahora viene entonces a decirle lo que tiene que corregir. Aquí, hermano, y eso es algo, mire, que nosotros deberíamos de estar analizando constantemente, porque pueda ser, hermano, que nosotros no nos estemos evaluando, porque cuando a uno le están hablando la palabra, a veces comete el error de estar señalando a los demás. Ay, Dios mío, si hubiera estado aquí mi suegra, ay, mi marido, cómo no vino a este culto, mis hijos, cómo no me los traje, y empezamos, hermano, a señalar a todos los demás sin darnos cuenta que nosotros quizás no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces aquí dice, pero tengo esto contra ti. ¿Qué es lo que tenía? Que toleras a esa mujer Jezabel, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, mire, que se dice profetiza. Número 1, profetiza. Fíjese, número 1, entonces aquí le voy a poner número 1, profetiza. Enseña, número 2, es decir, hermano, estaba usurpando el ministerio profético. Número 2, estaba usurpando el ministerio magistral o magisterial. Y luego dice, seduce a mis siervos a que cometan, es decir, trabajaba con siervos, y eso tiene que ver con lo apostólico. Entonces, por lo menos aquí, esta mujer Jezabel estaba usurpando 3 de los ministerios, hermano, el ministerio magisterial, el ministerio profético y el ministerio apostólico. Por lo menos, hermano, estaba ministrando ahí esta entidad de una manera negativa, hermano. Entonces, que el Señor tenga misericordia y que el Señor nos dé la oportunidad para evaluarnos, hermano, en qué cosas se estaba infiltrando esta mujer. Ahora, dice, ¿cuál era? Seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, quiere decir, hermano, que la situación era seria. Pero el problema básico, bueno, tal vez lo voy a aquí, hermano, el problema básico era la tolerancia. La tolerancia, ese era el problema básico. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Sí, pero aunque toleraba a Jezabel, pero se había vuelto tolerante. Ese era el problema básico de la iglesia. No solo en el aspecto de Jezabel, sino que en el aspecto general la iglesia se había vuelto tolerante, hermano. Y eso es algo de lo cual nosotros nos tenemos que cuidar. Versículo 21 dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mire qué tremendo, porque el Señor, su misericordia triunfa sobre el juicio, pero en este caso le estaba dando oportunidad a Jezabel para que se arrepintiera, y ella no había querido arrepentirse de su maldad. Y entonces viene la corrección que el Señor trae sobre esta iglesia y dice, mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, que son los amantes de ella, ¿verdad?, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y mire, entonces, es decir, que si no había arrepentimiento, el Señor iba a traer eso. Ahora, y a sus hijos mataré con pestilencia. Es decir, que a ella la iba a arrojar en cama, la iba a enfermar.
a los que adulteraban con ella, los iba a echar en la gran tribulación. Y luego a sus hijos los iba a matar con pestilencia. Es decir, que el Señor no iba a permitir la reproducción de este tipo de hijos, hermanos, y los iba a matar. Y todas las iglesias, por favor vea aquí, hermano, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y el corazón. Por eso se presentó con ojos como llama de fuego, para escudriñar la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Hermano, ¿cuál doctrina? La doctrina de Jezabel. A los que no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo vengo. Pero entonces dice, pero a vosotros, hermano, es decir, que hay un grupo, hay un remanente, hay algo rescatable de esta iglesia, aparte de todas las cosas que tenía buenas, pero había un grupo que eran los que practicaban estas cosas, que eran los que se mantenían prácticamente, hermano, en el fluir correcto. La iglesia se había desviado, la iglesia se había apartado, la iglesia había abierto las puertas a la ministración de este espíritu, hermano, de esta entidad que estaba ministrando de una manera negativa y que estaba haciendo que la iglesia pudiera caer en cosas tremendas. Ok. Entonces, hermano, veo yo ya viendo esto en la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 3, en la nueva versión viviente, dice, nueva Biblia Internacional, dice, hermano, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar. Es decir, el problema de la iglesia de Tiatira era que era tolerante, pero era tolerante con cosas negativas, con cosas malas, con pecados. Pero dice, hermano, porque entonces anunciando el apóstol Pablo esto, dice, porque llegará tiempo en que no van a tolerar. ¿Qué era lo que no iban a tolerar? La sana doctrina. No iban a tolerar la sana doctrina, hermano, pero sí iban a tolerar otro tipo de cosas de manera negativa. Entonces, ahora, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros. Mire, si eso era lo que hacía Jezabel, que les digan las novelerías que quieren oír, es decir, que les digan lo que ellos están interesados en oír. Es decir, que la gente ya no quiere amoldarse al evangelio, sino que el evangelio se acomode, se molde a ellos. Esto era como se ha enseñado en el pasado con relación a aquel pueblo llamado Gabaón, hermano, que hicieron un pacto con Josué, hermano, engañándolo, hicieron un pacto con Josué y los gabaonitas tenían todas las cosas, zapatos viejos, vestidos viejos, su pan era mohoso y seco, hermano, sus sacos donde guardaban, todo era así, hermano, avejentado. Y este es un evangelio acomodado, es un evangelio donde, hermano, ¿cómo quieres vivir? Así te predico el evangelio. No, nosotros nos tenemos que amoldar el evangelio y no el evangelio a nosotros. Por eso es un error, hermano, quitarle las demandas que presenta la palabra. Por supuesto que no es solo demandas, también, hermano, así como hay derechos, hay obligaciones, ¿verdad? Y entonces yo creo que las dos cosas traen el equilibrio. Hay bendiciones de parte de Dios, pero esas bendiciones están ligadas también, hermano, a cosas que nosotros tenemos que hacer, a demandas que el Señor nos pone. En la medida que nosotros cumplamos con las demandas de Dios, en esa misma medida el Señor también va a obrar en nuestra vida de una manera especial. Entonces, notemos aquí que va a haber tiempo. El apóstol Pablo lo está anunciando, lo estaba profetizando. Iba a venir tiempo, y ese es el tiempo de ahora, que no querrán tolerar la sana doctrina. Pero, pues, hermano, ya aquí para confrontar esto o para respaldarlo, pero tengo esto contra ti que toleras, ¿verdad? Entonces, habrá tiempo que no querrán tolerar la sana doctrina, pero sí se va a tolerar otro tipo de cosas. Por eso, hermano, necesitamos nosotros amoldarnos a la doctrina que viene de parte del Señor. Esta entidad, entonces, hermano, una de las cosas que
que hace es aprovechar la tolerancia de los siervos, aprovechar la tolerancia de la iglesia del Señor Jesucristo. Te vuelves tolerante contigo mismo. Mire, hermano, a veces, por ejemplo, sucede en los hogares que se permite, por ejemplo, que los hijos, cuando son niños, ¿verdad, hermano?, hagan aquellos escándalos porque quieren obtener algo de parte de los padres, y los padres, en lugar de corregirlos, los empiezan a consentir y les dan lo que ellos necesitan o lo que ellos piden, hermano, sin darse cuenta que lo que están haciendo es empezando a ser tolerantes, y esa tolerancia va a ir avanzando de tal manera que va a llegar un momento que ya no se va a poder detener. Eso pasó con la iglesia de Tiatira. Yo no creo que la tolerancia empezó de una vez, de la noche a la mañana, sino que fue paulatinamente. Empezamos a permitir algo, y cuando sentimos, esto se nos fue de las manos. Y yo creo que eso es algo que el Señor quiere corregir en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, familiar, hermano, en nuestra casa, pero también quiere corregirlo en la iglesia, que no nos volvamos tolerantes, porque mire, depende quién haga algo negativo, así lo toleras o no lo toleras. Por ejemplo, si tú sabes de alguien que tú no conoces que hizo tal o cual cosa, hermano, no voy a mencionar algo, lo señalas, lo juzgas, lo criticas y hasta lo mandas al infierno. Pero si ese que hizo algo es un familiar tuyo, es un cercano tuyo, lo empiezas a justificar. Y eso es un problema, porque ahí se empieza a infiltrar la tolerancia. Por eso tenemos que cuidarnos. No podemos permitir que la tolerancia se infiltre. Ok. Avancemos entonces en esto. Ahora, entonces solo quiero enfatizar que el problema básico de la iglesia de Tiatira era la tolerancia. No solamente tolerar a Jezabel, sino que era a nivel general la tolerancia. Entonces, lo primero, por supuesto, fue que, hermano, tolerancia. Entonces, vamos a ver algunos pasajes, hermano, de cosas que se pueden llegar a tolerar. Entonces, la primera sería, aquí, ¿qué toleraba? La doctrina de Jezabel. Usted me entiende mis garabatos, así que Dios nos auxilie. La doctrina de Jezabel era lo que se toleraba. Entonces, al dejar entrar la doctrina de Jezabel, estaba dejando entrar adulterio, estaba dejando entrar hechicería, estaba dejando entrar seducción, estaba dejando entrar matriarcado, estaba dejando entrar manipulación. Hermano, Jezabel es una entidad demasiado grande que tiene tantas facetas en las que se manifiesta. Era mucho lo que ahí se manifestaba. Ok, ahora fíjese, acuérdese que estamos hablando de tolerar, aunque estos pasajes, por lo menos estos dos que le voy a citar en este momento, se refieren a otras iglesias, pero es tolerancia. Entonces, dice Apocalipsis 2:15, versión de América, además también tú toleras a quienes profesan la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ¿cuál era el problema aquí, hermano? La doctrina de los nicolaitas. Esa era la tolerancia. ¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas, hermano? Que les gusta la fama, que les gusta el éxito. Y claro que a quien no le gusta el éxito, hermano, a todos nos gusta tener éxito en lo que hacemos, sí, pero no por nuestros propios medios. Recuérdese que el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y la casa de tus padres al lugar que yo te mostraré, y entonces serás de bendición. Y también dentro de todas las cosas que le dices, engrandeceré tu nombre. ¿Quién iba a engrandecer el nombre de Abraham? Dios. Pero cuando nosotros queremos engrandecer nuestro nombre, por eso hoy en día, hermano, cuando hablamos de las redes sociales, estamos dándonos cuenta de cómo la gente quiere engrandecer su nombre, buscando cómo obtener más like. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que evaluar por qué publicamos lo que publicamos en las redes sociales. Si hay cosas que son personales, hermano, pero nos gusta que los demás digan amén, o aunque sea causando lástima, queremos que los demás nos den un like, hermano. No podemos ser así. Entonces, la fama y el éxito la puede dar Dios. Eso no nos cabe la menor duda. Pero, hermano, que venga de Él y no porque nosotros la busquemos por nuestros propios nombres. Y esa era
la doctrina de los nicolaitas, el triunfalismo, ¿verdad? El triunfalismo. No es todo lo puedo en Cristo, sino todo lo puedo. Ese es el énfasis, todo lo puedo. Nosotros decimos todo lo puedo en Cristo, pero hermano, los nicolaitas dicen todo lo puedo. Es decir, que ellos pueden por sí mismos. Ok, recuérdese, el problema de la iglesia de Tiatira es la tolerancia, pero tengo alguna queja contra ti y es que toleras. ¿Qué toleraba? Los que tienen la doctrina de Balaam. Y aquí, hermano, aquí, mire, entonces cuando nos damos cuenta, por lo menos entonces se pueden llegar a tolerar 3 cosas, 3 doctrinas. Hay otras ahorita que vamos a seguir viendo, pero 3 doctrinas, y aquí no tengo mucho espacio para hacerle el resumen, hermano, pero número 1, se lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Número 1, la doctrina de Jezabel. Número 2, voy a ponerlo hasta aquí. Número 2, la doctrina de Nicolás voy a poner. Y número 3, la doctrina, hermano, de Balaam. Si usted se da cuenta, las 3 doctrinas tienen un nombre: Jezabel, Nicolás y Balaam. Es decir, los promotores de esta doctrina, hermano, ese es el nombre que le establecen a su doctrina. Ahora, si nosotros entonces vemos esto, nos damos cuenta que esto, hermano, Jezabel, hermano, es su problema. Entonces, aquí estamos hablando de lo más básico, de lo sexual, del sexo. Aquí, número 2, Nicolás, hablamos de la fama. Y, hermano, Balaam, hablamos del dinero. Y estas 3 cosas están íntimamente ligadas. El dinero, la fama y el sexo son cosas que están íntimamente ligadas. Y estas son 3 doctrinas que aparecen aquí y que dice, hermano, que se toleraba este tipo de cosas. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Como alguien lo puso de una manera distinta: de la dama, de la fama y de la lana. 3 cosas, 3 doctrinas de las cuales nos tenemos que cuidar en este tiempo final. Del aspecto sexual, por ahí se puede infiltrar Jezabel. Del aspecto de la fama, por ahí se puede infiltrar la doctrina de Nicolás y, hermano, Balaam, que era el amor al dinero. Y entonces estas 3 cosas van a estar cambiando en el tiempo final. Y lamentablemente, hermanos, tengo que decirlo, se ministra muchas veces desde el púlpito. Desde los púlpitos se ministra estas cosas de manera supuestamente positiva, hermano, pero de positivo no tiene nada de nada. Que Dios nos ayude, porque al final eso nos va a llevar a apartarnos del Señor. Ok. Veamos qué otra cosa se puede llegar a tolerar. Mire lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Porque si alguien viene y predica, número 1, a otro Jesús. Hay otro Jesús, pues, hermano, y no el mismo Señor dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces, no uno, muchos van a venir diciendo. Luego, un espíritu diferente. No el Espíritu Santo, sino un espíritu diferente y un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermano, ¿qué cosas se pueden tolerar? Entonces, mire, no se trata que te hablen cosas bonitas, cosas agradables, que te endulcen el oído. No se trata de que, hermano, el evangelio se va a hacer a tu medida. ¿Qué talla eres tú? Small. Entonces un evangelio small. ¿Qué talla eres? Extra small. Un evangelio extra small. No, hermano. El evangelio es el evangelio y no cambia. Hermano, hay un solo evangelio. Y entonces no podemos tolerar ni a otro Jesús, ni a otro espíritu, ni a otro evangelio. Por eso, hermano, el Señor es uno. El Señor, tu Dios, uno es. Ese era cuando se enseñaban los mandamientos. Ese era el primer mandamiento. Oye, oh Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Entonces, hermano, claro, que tiene diferentes manifestaciones, porque el Señor se manifiesta como proveedor, como sanador, como salvador, como restaurador, y hay diferentes manifestaciones, pero el Señor uno es. Entonces, hermano, tenemos que suplicarle al Padre que Él nos ayude para que nosotros no aceptemos a un Jesús diferente, un Jesús histórico, un Jesús religioso. No, hermano,
tenemos que apegarnos, hermano, a lo que dice, lo que establece la misma palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un espíritu diferente es que, mire, hermano, en el ámbito espiritual hay muchos espíritus, sí, pero ¿qué espíritu el que te ministra? ¿Es el Espíritu Santo? Porque muchas personas, hermano, no buscan la llenura del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado porque se pueden infiltrar todo tipo de espíritus. Por eso es que la Biblia dijo, probad a todos los espíritus para ver si son de Dios. Entonces no todos los espíritus provienen de parte del Señor. Y el Espíritu Santo es el comandante, jefe de los espíritus que provienen de parte del Señor. Así que el Señor nos ayuda. Y un evangelio distinto, hermano, es un evangelio acomodado, es un evangelio de prosperidad, es un evangelio, hermano, hay muchas manifestaciones de un evangelio que no es el que está refrendado en la Biblia. Por eso tenemos que ir a las Escrituras. El Señor Jesucristo le dijo a algunas personas, dijo, ustedes cometen muchos errores porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces no es lo que tú creas que está escrito, es lo que está escrito. Hermano, si alguno cree como dice la Escritura, cree en mí como dice la Escritura, Jesús reprendiendo al diablo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, hermano, no se trata de lo que yo crea que alguien dijo, no, es lo que está escrito, es lo que se puede refrendar, es lo que está respaldado en la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, no podemos tolerar. Mire, aquí hay tres cosas. Otro Jesús, un espíritu distinto y un evangelio diferente. Ok, sigamos. 2 Corintios 11:20. Pues toleráis, mire, ¿qué cosas se toleran? Que alguno os esclavice, que alguno os devore, que alguno se aprovecha, que alguno se exalta y que alguno hasta golpee. Mire todas las cosas que se pueden estar tolerando en la iglesia. Por eso, ¿cuál era el problema de la iglesia de Tiatira? Que se volvía tolerante. Número uno, hermano, que alguno esclavizar, y no dentro de los límites de la libertad está todo me es lícito pero no todo conviene, sería un límite. Todo me es lícito pero no todo edifica, sería el segundo límite. Y número 3, todo me es lícito pero yo no me dejo esclavizar de nada. Y ahora dice aquí que estaban tolerando en la iglesia de Corinto, estaban tolerando que alguno viniera y esclavizara, que alguno los devorara. Es decir, hermano, aquí esto de devorar se puede ver desde muchos aspectos, pero uno de los aspectos que podríamos ver es cuando el ministro se aprovecha de las ovejas, en el sentido, hermano, de arrancarles, ya no de esquilarlas, sino que de trasquilarlas. No es lo mismo esquilar que trasquilar. Hermano, esquilar es lo que necesitan las ovejas cada cierto tiempo. Hay que cortarle la lana. Pero hay otros que, hermano, de una vez abusan de eso y entonces trasquilan a las ovejas. Y eso tenemos que tener cuidado. También aquí, hermano, toleraban que se aprovecharan de ella en muchos aspectos, ¿verdad? No solo en aspecto económico, que alguien se exaltara. Hermano, si no dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que exaltar nosotros? Hermano, porque la Biblia dice que el que se exalta, Dios lo va a terminar humillando. Entonces, esperemos, si había uno que el apóstol Juan lo describe en una de sus cartas, que se llamaba Demetrio, y ese hombre dice que, hermano, le gustaba el primado, le gustaba la supremacía, dice, le gustaba ponerse como jefe de los demás y no acepta la autoridad que yo tengo sobre él, ni me hace caso, dice el apóstol Juan. Y eso que Juan era llamado el apóstol del amor, era un hombre, pues, que cuando vemos las características ahí en sus cartas, era un hombre, hermano, demasiado amoroso, y no lo reconocía y entonces el apóstol Juan lo escribe ahí, hermano, pero porque se estaba exaltando, no permitía que nadie llegara a la iglesia, hermano, aunque fuera delegado de parte de Juan, hermano, ni aceptaba a que algún hermano de la iglesia te lo recibiera en casa, los delegados, y si lo aceptaban, los amenazaba con echarlos de la iglesia también. Entonces, mire qué tremendo, hermano.
Y bueno, y luego aquí que alguno os golpee. Hermano número 5, se tolera que alguno los golpee. Pero ¿qué significa golpear en lo físico? No, sino que hermano, había gente legalista dentro de la iglesia. Habían líderes legalistas que golpeaban a la iglesia. Los agarraban a bibliazos, a capitulazos, a versiculazos, hermano. Y no puede ser, hermano. Entonces, pero esto se toleraba en la iglesia. Entonces la iglesia se vuelve tolerante, hermano, de todas estas cosas. Por lo menos aquí llevamos las 3 doctrinas, más las otras 3 cosas que vimos: Cristo, otro Jesús, un espíritu distinto y un evangelio diferente. Ya serían 6 ahí, y ahora vemos aquí 5, 11 cosas que estamos viendo, hermano, que esta iglesia está siendo demasiado tolerante con estas cosas. Avancemos. 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera. Entonces, hermano, ¿qué era el problema de la iglesia de Tiatira? Que se había vuelto tolerante. Pero no solo la iglesia de Tiatira, la iglesia actual se ha vuelto demasiado tolerante. Entonces, hermano, ¿qué cosas se están tolerando? La inmoralidad sexual. Alguien dijo, refiriéndose al aspecto sexual, dijo: en lo referente al sexo, el que no es gordo es chibolón, dijo. Refiriéndose a que todos en algún momento tenemos alguna situación de tipo sexual que corregir, hermano, todos. Y usted dirá: yo no, pastor, porque yo, gracias a Dios, ni he tenido. Hermano, habría que revisar. Yo creo, hermano, que no estoy diciendo que todos estén pecando sexualmente. Lamentablemente en el área sexual el enemigo se ha aprovechado y han habido muchas manipulaciones, violaciones, hermano, mucha violencia, ¿cómo se llama? Acoso sexual en las propias familias. Fíjese que eso es algo que ahora alguien expresó y dijo: gracias a Dios ahora vamos a tener más tiempo a nuestros hijos en casa, así que van a ser más protegidos. Y resulta que, hermano, las estadísticas, por lo menos en los países desarrollados, con relación a la... Perdón, hermano. Pero no es COVID, dijo alguien. Hermano, renuncio en el nombre de Jesús. Padre, guárdame. Las estadísticas con relación al acoso sexual en las familias, hermano, se ha incrementado. Es decir que hermano, no eran solamente gente extranjera, gente externa a la casa las que venían a hacer este tipo de acoso, sino que ahora nos damos cuenta que también, hermano, los propios miembros de la familia están cayendo en este tipo de situaciones. Claro, hermano, muchos de ellos, gracias a Dios, no son cristianos, pero el punto es, hermano, que nosotros no podemos ser tolerantes. Por eso, mucho cuidado, hermano, con los aspectos de tipo sexual, no crear un misticismo alrededor de ellos, ni hacer un tabú de estas cosas, pero tampoco creámonos demasiado liberales, que yo por eso, hermano, mire, me baño con mi hijo libremente, porque no, si la misma Biblia, yo creo que, hermano, ahí empiezan en algún momento las faltas de respeto, porque la misma Biblia dice: no descubrirás la desnudez de tu padre ni de tu madre. Entonces, hasta en eso tenemos que ser, no hacerlo, como digo, un tabú, pero tampoco, hermano, irnos al otro extremo y creernos demasiado libres, o convertir la libertad en un tropiezo. Entonces tenemos que cuidarnos en ese aspecto para que seamos guardados. Ok, avancemos. Mire todas las cosas que se pueden llegar a tolerar. Dice Habacuc 1:13, Nueva Biblia Internacional: son tan puros, Nueva Versión Internacional, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los Judas, a los traidores? ¿Por qué toleras a los traidores?
hermano, aquí, y ser traidor hay que verlo en todos los aspectos, ¿verdad? En el aspecto matrimonial, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, hermano, en el aspecto pues de ámbito público, en el aspecto de la iglesia, en todos los aspectos se puede caer en una traición. Y la Biblia dice que en el último tiempo, se lo dice Mateo capítulo 24, se traicionarán unos a otros, se traicionarán en el matrimonio, se traicionarán en la familia, se traicionarán, hermano, en los trabajos, en las empresas, en los negocios, se traicionarán en todos los ámbitos, vamos a ver. Y por eso es que dice, y a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces la traición es algo que está campeando, pero el problema no es que hubiera traidores, porque siempre los han habido. El problema es que, hermano, la iglesia empieza a tolerar este tipo de cosas. Imagínense usted que hay una persona, traiciona a su pastor, hermano, se va a otra iglesia, y como allá tenía el privilegio de ser anciano, cuando llega a la otra iglesia, qué bueno, hermano, bienvenido, aquí no va a ser anciano, aquí va a ser pastor adjunto. Y lo que están haciendo es, hermano, felicitando, tolerando a los traidores, en lugar, hermano, de ponerles un alto. No, eso no puede ser. Hermano, que se salió un músico, traicionó un músico a su pastor, hermano, y lo abandonó, fue infiel y salió hablando un montón de tonterías, y ahora resulta, llega a otra iglesia orando por un músico. Fíjese que estábamos. No, hermano, no puede ser. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros para no tolerar precisamente a los traidores, y que Dios nos ayude en ese aspecto. Aleluya. Sigamos adelante. Mire entonces todas las cosas que se pueden tolerar, y todavía, por supuesto, van a haber muchas más que yo no le voy a mencionar, que tal vez no aparecen en la Biblia de una manera directa con la palabra tolerar, pero que cuando vemos el contexto o los pasajes nos damos cuenta que hay una tolerancia. Entonces Miqueas 6:11 dice: ¿cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas injustas? Entonces aquí, a nivel general, hermano, la injusticia, se puede tolerar la injusticia. Entonces no podemos, la iglesia no puede, hermano, convertirse. Por supuesto, llega una persona que ha pecado, pues amén, hay que ministrarla, recibirla, trabajarla, pero el hecho de que se le reciba no quiere decir que Dios quiera que esté toda la vida en la misma condición. Fíjese que aquí una de las cosas que hace énfasis es a los mercaderes, y esto va para todos aquellos, hermano, que de alguna manera puedan trabajar en el área del comercio, en ventas. Hermano, no se necesita. Hace unos días precisamente me decía un hermano: fíjese que yo trabajo para tal o cual empresa, y la empresa me está induciendo a que yo mienta para que venda un producto. Y yo le digo: no, usted no puede vender sus principios, usted es hijo de Dios, sea fiel, no permita que nadie le ponga precio a su integridad. Entonces, hermano, no hay necesidad de mentir para poder hacer el trabajo. Cuando Dios te quiere abrir puertas, Dios las abre, y yo creo, hermano, que Él se va a encargar de todo eso. Sigamos. Éxodo 32:25, versión Pueblo de Dios, dice: cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo, porque Aarón, o sea que hay ministros, mire, al estilo de Aarón, le había tolerado toda clase de excesos. Mire, hermano, es decir, ¿qué había pasado aquí? Habían construido, dice, exponiéndolo así a la burla de sus enemigos. Aquí, ¿qué había sucedido? Hermano, que habían hecho un becerro de oro, se habían desenfrenado en todo tipo de orgías, fiestas, hermano, algarabía, pero del lado del mal, no, una fiesta del lado de Dios, gloria al Señor, qué bendición. Pero aquí no, aquí lo que había sucedido es que, hermano, Aarón, un ministro que habían dejado al frente. Mire, por eso es que uno tiene que saber a quiénes pone, hermano, al frente, a quiénes son los que van a ayudarlo, quiénes son los que van a ser parte de la iglesia, que va a ser parte de los líderes, que van a cuidar a la iglesia, porque después se levanta un Judas, después se levanta, hermano, un Demetrio, después se levanta aquellos que
Demas y el otro, ¿verdad? Que también con Pablo me han abandonado, dijo Pablo, y han amado más este mundo. Es decir, hermano, uno tiene que saber qué tipo de líderes. O Setur, aquel que se infiltró entre los 12 espías, hermano. Bueno, siempre hay un infiltrado, siempre el enemigo trata de infiltrar a sus ministros, ¿verdad? Y los disfraza como ángeles de luz. Así que el Señor tenga misericordia, porque este Aarón había permitido toda clase de excesos. Toda clase de excesos. Mire, hermano, seguramente había ahí también cosas de tipo bebidas alcohólicas y todo tipo de cosas. Ok. Mire, hermano, 2 Corintios 11:19. Porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. ¿Qué cosa se puede tolerar? La insensatez. Hermano, la insensatez es necedad, y esto, recuérdese usted de aquellas vírgenes imprudentes, ¿verdad? Nos habla de imprudencia, y cuando nosotros vamos a contextualizar esto, vemos en la palabra que dice que el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Es decir, no le importa qué tipo de cimientos tenga, no le importa la doctrina, no le importa los fundamentos, no le importa, hermano, nada de esto. Entonces, cuidado con la insensatez, porque la insensatez lo que hace es crear falsas expectativas. Es decir, es una buena imagen, es una buena apariencia, más o menos como la higuera que tenía mucha hoja, pero no tenía frutos, y el Señor la terminó maldiciendo. Entonces, las vírgenes insensatas no entraron a la boda, las prudentes al menos entraron en calidad de invitadas, pero las insensatas no entraron. Hermano, el que edificó su casa sobre la arena, vino los vientos y la destruyeron. Entonces, que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude para que nosotros, hermano, verdaderamente podamos cuidarnos de estas cosas. Bueno, y termino, aunque como le digo, hay muchas otras más. Termino con este versículo, versión de la Biblia al día, dice 1 Corintios 5:6, es terrible que se jacten de ser puros y a la vez dejen que estas cosas ocurran. ¿No se dan cuenta de que si una persona se le tolera el pecado, contaminará a los demás? Mire, hermano, qué tremendo. Aquí, ¿sabe cuál era el problema que se había dado? Era un pecado de tipo sexual, porque un bandido andaba con la mujer de su papá, es decir, con su madrastra se había metido. Y Pablo inclusive dice ahí, hermano, que él lo había entregado a Satanás. Imagínense cuál era la condición en la que había caído aquella persona. Entonces, así como estas, hermano, podríamos ver muchas otras cosas, y nosotros no tenemos por qué ser tolerantes. Por eso le decía, hermano, mire, donde se involucran los sentimientos es un grave problema, porque se empieza a ser tolerante. Por eso nosotros tenemos que cerrar las puertas y no, hermano, permitir que la tolerancia se infiltre, se introduzca, se meta dentro del pueblo del Señor. Al contrario, hermano, lo que está escrito y tenemos que cerrar las puertas. Lo que está escrito no podemos permitir que el enemigo tome ventaja en eso, sino por el contrario, debemos de suplicarle al Padre que Él tenga de nosotros misericordia, para que no, hermano, caigamos en la tolerancia, que es lo que cayó la iglesia de Tiatira. Así que veamos ahora un pequeño resumen de esto, hermano. Aquí siempre el resumen que hago al final, y que lo he hecho en cada una de las iglesias, la involución evolución. Aquí la iglesia de Tiatira, por un lado la iglesia en general que se vuelve tolerante, y por otro lado la novia que no es tolerante. Bueno, es tolerante en el sentido de misericordiosa, pero no es tolerante en el sentido, hermano, de que hay cosas que tenemos que ser muy, muy quizás radicales en ese sentido. Ok. Cuando vemos entonces, aquí está el resumen, ¿verdad? La iglesia en general tolera a Jezabel, aquí le hablé de las tres doctrinas, ¿verdad? Aquí sería la doctrina de Jezabel.
Sería la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, que ya vimos esas tres, hermano. Luego otro Jesús, un espíritu y un evangelio diferente, la esclavitud, el aprovechamiento, todas las cosas que vimos que alguien inclusive, hermano, golpea, ¿verdad? La inmoralidad sexual, los traidores, los mercaderes injustos, los excesos, la insensatez y el pecado. Todo esto es lo que tolera la iglesia de Tiatira. Pero en el caso de que la novia, hermano, lo que tiene que hacer es rechazar el espíritu jezabélico. Puse aquí amar al Señor, hermano, porque la doctrina de Balaam es amar el dinero. Entonces aquí amar al Señor, hermano. La doctrina de los Nicolaitas es honrarse a sí mismo. Entonces aquí es honrar al Señor y a su autoridad. Recibir a Cristo, el Espíritu Santo y el Evangelio verdadero, conocer la libertad en contra de la esclavitud y otras cosas que ahí se mencionan. Hermano, en lugar de la inmoralidad sexual sería la consagración, en lugar de ser traidores es la fidelidad, en lugar de ser mercaderes injustos, no aceptar la ganancia injusta ni deshonesta. Hermano, conocer cuáles son los límites para saber hasta dónde podemos llegar. Luego, hermano, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que la insensatez no se manifieste. Y por último, hermano, en lugar del pecado, pues rechazamos el pecado, sino que al contrario le damos lugar a la santidad que viene de parte de Dios. El pecado nos aparta de Dios y nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la santidad, hermano, es apartarnos para Dios, y eso nos va a llevar a encontrarnos con Él. Así que, hermano, en el nombre del Señor ministramos esta palabra, y usted no sea parte de la iglesia en general, sino sea parte de la novia. La novia es la que está evolucionando, mientras la iglesia en general sigue involucionando. Pero el Señor tiene misericordia de su pueblo, tiene misericordia de los suyos, y nos guardará. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, hermano, y siempre pues oramos en dos partes. Una, orando para que el Señor tenga misericordia de aquellos que quieren recibir a Cristo o que se quieran reconciliar con Él. Y por el otro lado, hermano, oramos por la iglesia para ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades, Señor, y necesitados de tu perdón, hoy nos acercamos. Tu palabra dice, Señor, que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Nosotros merecíamos el juicio, pero tu misericordia, Señor, hoy nos apegamos a ella. Por favor, recíbenos, Padre bendito, ten misericordia, perdónanos, nos cobijamos bajo ese manto de perdón que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papito lindo, conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia. Padre, te suplico, Señor, tu ayuda sobre cada uno de aquellos que hoy, Señor, se están acercando a ti, reconociendo, Señor, que solo tu sacrificio en la cruz los lava y los limpia de todo pecado, de toda maldad y de toda iniquidad. Por favor, Señor, escribe el nombre de cada uno de aquellos que se arrepienten en el libro de la vida. Señor, por favor, opera ese milagro del nuevo nacimiento en sus vidas, Señor. Lávalos de su maldad. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, por favor, papadito lindo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, por favor, comuníquese a través del número de WhatsApp que aparece siempre en nuestras transmisiones para poder estar en contacto con usted. Ahora vamos a hacer una oración para ministrar a la iglesia esta palabra y sobre todo suplicarle al Señor que nos ayude a ser parte de la novia. Nosotros, el anhelo es ser parte de la novia, pero no basta con tener un anhelo. Necesitamos ese espíritu de valentía que nos impulse, que nos empuje para que hagamos todo lo necesario que esté en nuestras manos para alcanzar esa estatura, esa dimensión, y el Señor hará el resto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos presentamos delante de ti. No queremos ser tolerantes, sino misericordiosos, Señor. Por favor, no permitas que la administración que llegó a la iglesia de Tiatira, haciéndose tolerantes en las diferentes cosas, venga a nuestra vida. Por favor, papá, yo te lo suplico, ayúdanos, Señor, a rechazar todo espíritu de tolerancia de cosas negativas que nosotros, Señor, podamos tener. En el nombre de Jesús, que no involucremos los sentimientos para volvernos tolerantes en lo que, Señor, tu palabra dice que debemos de ser radicales
radicales. Dios mío, Señor, entendemos, Señor, que la misericordia debe de ir sobre el juicio, pero Señor, también hay cosas en las cuales no podemos permitirlas. Ayúdanos a reconocer y a conocer nuestros límites, hasta dónde nosotros debemos de aceptar las cosas en nuestra propia vida, Señor. No convertirnos en personas drásticas consigo mismas, Señor, ni con los demás, pero sí saber, Señor, cuáles son los límites, hasta dónde debemos de llegar, para que, Señor, esa tolerancia no permita que se infiltren cosas que después, Señor, vendrán a ser un grave problema para tu pueblo, para los tuyos. Papito lindo, en el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos, clamamos y pedimos tu misericordia. Ayúdanos, Señor, por amor a tu nombre. Guárdanos, líbranos, séñanos tú, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes. Amén. Nos vemos pronto. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.